Estuvimos conversando con Ronald Gamarra sobre lo que ocurrió en la presentación de la posición del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teníamos dos procuradores del Estado con dos posiciones distintas y encima al regreso o al terminado el papelonazo que hicimos, el Poder Judicial le retira la confianza al procurador que supuestamente representaba su postura, con lo cual ya nadie entiende nada. Eso quiere decir, Ronald, que entonces en el Perú donde manda capitán, más bien no manda capitán y manda marinero, porque acá hay alguien que está asumiendo atribuciones que no le corresponden, ¿no? Sí, pero hay dos temas ahí, creo, ¿no? Lo primero es que, en verdad, la postura de Viteri responde a la posición institucional del Poder Judicial que se ha conocido hoy día en la página web del Poder Judicial, donde dice que la sentencia de Villestein no contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, en realidad, haya dicho lo que haya dicho, hablado, intervenido, con o sin consentimiento, él se limitó a expresar la postura institucional del Poder Judicial. ¿Qué le pasa a San Martín, ¿no?, con esta sentencia? ¿Se le está haciendo un champú? Sí, yo creo que sí, ¿no? Cada vez se enreda más, ¿no? Porque en un momento dijo, son incuestionables las decisiones de los jueces. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Es una decisión humana que puede tener errores y son investigables y por eso existen mecanismos de control, si no, no existirían, ¿no? Serían dogmas de fe, ¿no? Sí, el otro tema está más vinculado a lo que uno puede sospechar, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿por qué el procurador Viteri, en todo caso, se habría salido del libreto del Poder Judicial y de los acuerdos que San Martín hizo con la ministra de Justicia para intervenir de una forma distinta a la que estaba prevista? ¿Quién es el procurador Viteri para hacer todo eso y poner en cuestión la postura del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ¿a qué poder obedecería? ¿A qué poder fáctico? Dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto? Es decir, porque en realidad, a ver, para decirlo de una manera elegante, el procurador Viteri se comportó como abogado del doctor Villestein. Yo diría que como abogado del Grupo Colina, para que te voy a mentir. O sea, parecía abogado del Grupo Colina, que era más grave aún. Eso era lo que era terrible. Y ese señor va pagado con nuestros impuestos a defender personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Y más allá de eso también lo cierto es que, mira, yo creo que el Estado peruano se merece una buena defensa, cualquiera que ésta sea, cualquiera sea el argumento con el que vamos. Pero debe ser un argumento, no dos contradictorios entre sí, y además llevar pues una cara que conozca de estos temas y que pueda hacer una defensa aceptable del Estado peruano. Ahora, simplemente para buscar el lado bueno a este asunto, si es que lo tiene, por un lado creo que ha sido educativo para la mayoría de las personas ver cómo se ventila un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque había mucha fantasía, ¿no? Y hemos visto personas sensatas haciendo preguntas sensatas, ¿no? Ayer se decía, ¿no? En el Twitter por lo menos, o sea, ahora entienden por qué el Estado peruano pierde los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Ayer, los que miraron la televisión, los que siguieron las redes sociales, saben ahora por qué el Estado peruano pierde sus casos ante la Corte. ¿No? Y también creo que no solo nos ha servido como una muestra de por qué existen los tribunales internacionales y su valor, sino creo que ha quedado más claro el trabajo de la Argentina, que es, supongo, algo así como la fiscal de la Corte, ¿no? Impecable, ¿no? O sea, entendía mejor el tema que todos nosotros. No, Viviana Kristichevich, si te refieres a ella, ella es directora del Centro de Estudios por la Justicia y las Libertades Fundamentales, CEGIL, que es una ONG, ¿no es cierto?, de derechos humanos, cuyo trabajo es de servir de asesora a las otras ONGs ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese es su trabajo, ¿no? Es una abogada experta de hace 20 años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Que dejaba en evidencia... Claro, la pregunta sería, ¿por qué el Estado peruano no es capaz de buscar o contratar una persona del nivel de Viviana Kristichevich? Bueno, primero, va a ser difícil que una abogada de ese prestigio y esa calidad defienda los argumentos del Estado, ¿no? Pero, en fin, cuando tengamos la razón, y hay que salir, y en varios casos tenemos la razón, debemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, rodearnos de gente experta en materia de derechos humanos que nos defienda
adecuadamente, ¿no? Lo comentaba antes de la entrevista, Ronald, y me parece importante señalarlo. Ha salido el ministro en estas cosas extrañas, declaraciones que escuchamos de nuestros funcionarios, que uno se rasca la cabeza y dice, bueno, pero tú no eras el encargado de eso, a quejarse de que hay terroristas dando declaraciones en televisión. Yo no tengo que decirle, yo encantado, ¿no? Encantada si usted lo mete preso, Sí, ¿no? pues, Yo no claro, puedo, ¿no? o sea, Yo no puedo. Claro, exactamente. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no puede decir que hay terroristas dando entrevistas en la televisión. Bueno, sí lo puede decir, ya lo dijo, ¿no? Pero a renglón siguiente... No estamos hablando de Artemio con capucha, claro, estamos hablando de gente que se siente en un set, a su criterio, ¿no es cierto? Si el presidente del Consejo de Ministros imputa o identifica a alguien como senderista, como terrorista, bueno, ¿qué hace que no lo detiene? El poder lo tiene el Estado, el presidente del Consejo de Ministros. Y se queja de que no estamos combatiendo el terrorismo como debiéramos. Esto que ha pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas declaraciones del ministro, esta ley de negacionismo que para mí gusta como una especie de tiro al aire que puede terminar en cualquier cosa, está dando cuenta que no tenemos la menor idea de qué hacer 20 años después de una lucha que nos ha costado millones y miles de vidas. Pero es que además yo creo que el Estado peruano ha perdido una gran oportunidad en los últimos años. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no es una Biblia. No es que porque está escrito ahí, esa es la santa verdad. No es así. Pero es un buen documento para conocer, para acercarnos a la realidad de los actos de violencia que acontecieron en el Perú en el pasado. Y porque además ahí está escrito bien claro, ¿no? Los que iniciaron la violencia en el Perú fueron los terroristas. Los principales perpetradores de las violaciones de los derechos humanos fueron los terroristas. ¿Por qué el Estado peruano en la última década no ha difundido a todo nivel el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? ¿Por qué en el currículo escolar no se ha incluido, ¿no es cierto?, partes importantes del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Y en todo caso, ¿qué han hecho los partidos políticos? No solo el oficialista, pero también el oficialista, ¿no es cierto? Para debatir ideológicamente, políticamente, con el senderismo, con Movadef, con el CONARE. Pero como diría yo, Carlos Tapia el otro día, ¿cierto? Es que no hay, pues. Bueno. No hay ningún partido político capaz de enfrentar ideológicamente a Sendero Luminoso en este momento. No hay, ¿no? Pero, en verdad, si queremos, no podemos ser bobos frente a Sendero Luminoso, ¿cierto? Hay que utilizar todas las armas que el derecho y la sociedad democrática nos da para combatirlo. Entonces, dentro de una estrategia integral, la idea del negacionismo tiene un valor, ¿no es cierto? Si es parte de un paquete mayor, ¿no es cierto? Porque yo sí creo que, claro, hay un tema específico acá. Nuestra legislación, el día de hoy, permite que los senderistas nieguen, minimicen, trivialicen, ¿no es cierto?, los horrores de Sendero Luminoso y el MRTA. Y eso es inaceptable aún en democracia, ¿no es cierto? Los países europeos tienen una legislación bien clara sobre el tema y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han señalado que ese tipo de legislación tiene amparo constitucional dentro de un sistema democrático. O sea, ese es un arma dentro de un conjunto, dentro de un arsenal que podríamos utilizar. Pero dadas cómo están las cosas, parece algo demasiado aislado, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Lo ha sacado como saca el mago un conejo de la chistera, ¿no es cierto? Entonces, parece ser una medida aislada. Y lo peor de todo, Ronald, y con esto tenemos que terminar, y es que me parece que por ahí no debería ir la discusión. Que lo peor que nos puede pasar es que nos enfrasquemos en una discusión de ley del negacionismo cuando hay otras cosas mucho más graves que resolver, como terroristas caminando por las calles, según el primer ministro, que nadie mete presos. Bueno, Ronald, vamos a seguir hablando del tema porque va a dar para más. Y recordemos, hoy son 9 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Y si usted no lo ha leído, es un buen momento para darle una mirada, ¿no? Chiquito nomás, un informe excepcional como nunca antes. Un organismo del Estado, la Comisión de la Verdad, escarbó tanto en las causas, en los actores y en las consecuencias de la violencia en el Perú, ¿no? Así es.